Buenas tardes. Yo creo que ya... A ver, muchachos, vamos a hablar hoy día. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema que es sobre la patología que se refiere a hernias y ventraciones. ¿Ya? Esta es una de las patologías más comunes que vamos a ver en cirugía. Ya es el primer motivo de consulta y el primer motivo de cirugías selectivas, ¿no? En lo que se refiere a la cirugía general, ¿no? Y ustedes como cirujanos o como médicos generales van a tener que tener contacto con esta patología, ¿no es cierto? Porque así no sean, como digo, cirujanos, van a tener algún pariente, primo, amigo o paciente que va a venir, pues, ¿no? Requiriendo algún tipo de orientación o de diagnóstico para esta patología, ¿no es cierto? Entonces, es una patología, como digo, que tenemos que saber diagnosticar y sobre todo qué cosa es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos ante el diagnóstico de una hernia. ¿Qué es una hernia? Por definición es la salida de un órgano o del contenido de una cavidad a través de un defecto de orificio natural, ¿no? Que presenta esta cavidad, ¿no? En este caso nos vamos a referir pues al abdomen, ¿no? Y las hernias van a ser la salida de algún órgano intraabdominal a través de un orificio natural, ¿no es cierto? Que por alguna razón, pues, lógicamente se ha dilatado o se ha perdido la barrera natural que eventualmente lo impide que salga ahí y sale, pues, lógicamente a través de este orificio, ¿no? Esta hernia, ¿no? Tiene varias partes que desde el punto de vista clínico son importantes para poder, diagnosticarlas y, pues, sobre todo para poder tratarlas, ¿no? Las partes que vamos a hablar son el saco, ¿no? Que es la prolongación del peritoneo, ¿no? En este caso, y que va a ser, ¿no es cierto?, la estructura que va a contener, ¿no es cierto?, el órgano que sale a través del orificio de este anillo y como digo, con el contenido son las tres partes importantes que desde el punto de vista técnico vamos a tener que tener como referencia cuando iniciemos o intentemos hacer una reparación, ¿no? Un refresco de la anatomía, ¿no? Las hernias más frecuentes que vamos a encontrar son las hernias inguinales, ¿no? Y vamos a hacer un repaso, como digo, de la anatomía de esta zona, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las estructuras anatómicas que componen, ¿no?, esta región inguinal y que habitualmente, como le digo, no permiten la salida de estos órganos, pero se tienen algunos orificios a través de los cuales salen o regresan estructuras, ¿no?, dentro o fuera del abdomen, hacia otros órganos, ¿no es cierto? Aquí tenemos este conducto inguinal, como ustedes ven, que está marcado por el anillo profundo, el anillo interno, el anillo externo superficial, ¿no es cierto?, y el conducto que está formado por la unión del oblicuo menor con el transverso y el oblicuo mayor, que es el que va a formar, ¿no?, la capa que cubre el cordón, ¿no? Se puede decir el techo de este conducto inguinal, ¿no? Las diferentes estructuras anatómicas que hay en el cordón, en la pared del abdomen, van a delimitar ciertas áreas que nos van a servir para poder diferenciar, ¿no?, los diferentes tipos de hernias, ¿no? Estas referencias anatómicas, como le digo, es el ligamento inguinal que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, y ese ligamento inguinal va a dividir, ¿no es cierto?, la zona como la zona inguinal, que es la zona superior al ligamento inguinal, y la zona crural, que es la que está por debajo, ¿no?, por donde emergen las hernias crurales, ¿no?, que nos va a servir básicamente de referencia anatómica para cuando hagamos el diagnóstico, ¿no? Y dentro de esta zona inguinal, ¿no?, que es la que está, como digo, por encima, ¿no?, vamos a tener los vasos epigástricos que van a dividir esta pared, esta región inguinal en dos áreas, una que es la inguinal, la zona del triángulo de Hasselbalch, que vamos a ver más adelante, y la que está por fuera, que es por donde van a salir las hernias indirectas, ¿no?
Aquí tenemos un diagrama un poquito más claro, ¿no es cierto? Definiendo este triángulo de Hasselbalch, que está formado por ¿quién? Por el músculo recto anterior, el ligamento inguinal por debajo y los vasos epigástricos, ¿no es cierto? Las hernias directas son las que van a emerger por este triángulo, y las hernias indirectas las que van a emerger por fuera de este triángulo, ¿no es cierto? Por encima del ligamento inguinal. Y aquí una imagen en la cual tenemos el anillo profundo, ¿no es cierto? La aponeurosis del oblicuo mayor que está abierta, y nos vamos a ver la pared posterior con el ligamento inguinal, la fascia transversalis y el famoso tendón conjunto, que es la unión del oblicuo menor con el transverso del abdomen, ¿no es cierto? Hay una serie de estructuras anatómicas que vamos a tener que tener en consideración para cuando queramos hacer la reparación, ¿no? Aquí, como les digo, la espina ilíaca superior, la espina del pubis, ¿no es cierto? Y el ligamento pectíneo, que si nosotros vamos agregando pues la parte muscular tendinosa, vamos a tener que aquí se inserta, como digo, el ligamento inguinal, que es una reflexión del músculo oblicuo mayor, aquí el recto anterior. Aquí la fascia transversalis, que es la cara fibrosa, se puede decir que está hacia el interior del abdomen, ¿no? Que deja dos orificios o dos zonas, ¿no? Por donde van a emerger las diferentes estructuras, como digo, en el hombre el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo, ¿no es cierto? Y por debajo del ligamento inguinal, ¿no? La vaina crural, ¿no es cierto? Aquí hemos agregado ya el tendón conjunto o la aponeurosis del oblicuo, perdón, del transverso, ¿no? Que va a formar la arcada, ¿no es cierto?, del anillo profundo. Y aquí la aponeurosis del oblicuo mayor, como digo, que va a dejar o va a formar el anillo superficial, ¿no es cierto? Estas hernias, ¿no es cierto?, nosotros podemos clasificarlas de acuerdo a varias características, ¿no? Y vamos de acuerdo a su posibilidad o no de ser reductibles, ¿no? Vamos a clasificarlas en, como les digo, reductibles, aquellas que el paciente viene y dice: doctor, tengo un bulto en la región inguinal, ¿no es cierto? Cuando me paro sale, cuando me acuesto la hernia se mete, ¿no? Cuando estoy mucho tiempo parado, hago un esfuerzo, todo sopujo, la hernia vuelve a salir, pero cuando me acuesto, lógicamente se vuelve a meter, ¿no? Que a veces con el aumento de la presión intraabdominal o el aumento o la acción de la maniobra de Valsalva se sale. Y como digo, tienen ese juego, ¿no? Que no tienen mayor complicación, ¿no? Podemos catalogarlas como incoercibles, ¿no? Aquellas hernias que nosotros vamos a encontrar en el paciente, ¿no es cierto?, salidas, vamos a reducirlas, ¿no? Manualmente se pueden reducir, pero al levantarse el paciente, a movilizarse, a hacer un pequeño esfuerzo, otra vez vuelven a salir, ¿no? Entonces no se mantienen dentro mucho tiempo, ¿no? Estas dos eventualmente pues no tienen mayor sintomatología, puede haber un poquito de dolor o de molestia en la zona, pero no producen ninguna otra sintomatología. Las irreductibles, aquellas que a pesar de todos los intentos que hacemos, ¿no es cierto?, de moverlas, de modificarlas, no vamos a poder reducirlas, se consideran irreductibles, igual que las anteriores no tienen mucha sintomatología. Y las dos que vienen, las dos siguientes que vamos a hablar, que son ya pues, indicaciones de complicación, ¿no? Una que es la encarcerada, aquella que como la anterior es irreductible, no se puede reducir, pero ya empieza a presentar sintomatología, ¿no? Dolor, puede producir pues, síntomas de náuseas, vómitos o algún tipo de sintomatología que está complicada, ¿no? Y las estranguladas, aquellas que, como las anteriores, son irreductibles, pero que ya tenemos la sospecha de que hay compromiso vascular del órgano que se ha protruido o ha salido o se ha encarcerado, ¿no? A través del orificio urinario, ¿no? ¿Y cómo vamos a identificar esto? Porque vamos a tener ya cambios de coloración en la piel, ¿no? Ya la piel se pone enrojecida, se pone turgente, dolorosa, y a veces inclusive puede ponerse violácea, oscura, ¿no? Y en casos, pues a veces, ya extremos, lógicamente puede inclusive el asa que sale a través de ahí, pues perforarse y lógicamente formar inclusive hasta una fístula, ¿no? Por la localización, las más habituales en el abdomen, como les digo, es las hernias inguinales, que son las más comunes, las hernias crurales o femorales, que están por debajo del ligamento inguinal,
las hernias umbilicales y las hernias epigástricas, ¿no? Hay otras hernias más raras que vamos a mencionar, pero que desde el punto de vista clínico no son significativas porque son, digo, muy raras y eventualmente pues ustedes van a llegar a hacer el diagnóstico. Es más, muchos cirujanos ni siquiera pueden llegar a hacerlo, ¿no? Como les comentaba, las hernias inguinales son las hernias más frecuentes, ¿no? Representan cerca del 85% del total de las hernias que diagnosticamos, siendo más frecuentes en los hombres. Y de estas hernias inguinales, las más frecuentes son las indirectas, ¿no? Que representan casi las 3/4 partes de las hernias inguinales que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente, pues, en algunos libros van a encontrar que se les considera como unas hernias congénitas, ¿no? Porque seguirían el trayecto o mantendrían el trayecto de la patencia de ese conducto peritoneo vaginal que en algún momento de la embriogénesis, pues, ¿no? Acompaña el testículo que baja, ¿no? En la zona donde se forma, que es cerca de los riñones, ¿no es cierto? Y baja siguiendo una línea hacia los escrotos, ¿no es cierto? Entonces, en algunos libros, en algunos textos, o en algunos sitios van a encontrar que se consideran como las hernias congénitas, ¿no es cierto? Y las hernias directas, que se consideran pues las hernias que se han formado ya posteriormente y que eventualmente tendrían ya más relación con una debilidad de la pared posterior más que una persistencia de este conducto, ¿no? Como le digo, las indirectas son aquellas que van a protruir a través del orificio profundo, ¿no? Por fuera de los vasos epigástricos, ¿no? Eso es una identificación que vamos a poder hacerla durante la cirugía, ¿no? No hay algunas maniobras para intentar hacerlo durante previo a la cirugía, pero el diagnóstico exacto es básicamente durante la cirugía, ¿no? Estas habitualmente acompañan al cordón inguinal, ¿no? Y pueden pues llegar hasta inclusive hasta el escroto o en el caso de las mujeres hasta los labios mayores, ¿no? Son las hernias que llamamos inguino-escrotales, ¿no? Y como les digo, en algunos textos, en algunos sitios van a encontrarlas como las hernias, como tipo de hernia congénita, ¿no? Las directas, ¿no? Que son las que salen por dentro o medialmente, ¿no? A los vasos epigástricos inferiores a través de ese conducto, a través del triángulo de Hasselbalch, ¿no? Que ya hemos descrito anteriormente, y que, como digo, se consideran en unos textos como las hernias adquiridas, ¿no? La diferenciación o la necesidad de diferenciación pues partía antes de la identificación para ver o para plantear pues el tipo de tratamiento que se iba a dar, ¿no? Como ustedes ven aquí en la imagen, estas son las hernias indirectas, ¿no? Las que protruyen, como digo, por el orificio profundo y acompañan al cordón por fuera de los vasos epigástricos, ¿no? Pueden ser con una menor o mayor dilatación de este anillo, ¿no? Pero siempre por fuera de los vasos epigástricos. A diferencia de estas dos de abajo, que son las hernias directas y que salen, como digo, a través de este triángulo, ¿no? Ligamento inguinal, recto anterior, y los vasos epigástricos que corren por esta zona, y que son las hernias directas, ¿no es cierto? Aquí otro diagrama para que más o menos entendamos cuál es la diferencia. Si esta es la pared abdominal, ¿no es cierto? Estos son los músculos, la grasa, la piel, este es el intestino, estos son los vasos epigástricos, ¿no? Y este es el canal con el cordón espermático, ¿no? Las hernias indirectas saldrían, como les digo, por fuera de los vasos epigástricos, y las hernias directas saldrían a través de la pared posterior, ¿no? Por dentro de los vasos epigástricos. Luego tenemos las hernias femorales o plurales que salen a través de ese canal femoral que hemos visto que se forma, ¿no es cierto?, en las imágenes que hemos visto anteriormente, siempre por debajo del ligamento inguinal y laterales a la espina del pubis, ¿no es cierto?, y mediales a la vena femoral. Estas hernias son más frecuentes en mujeres, no son tan frecuentes en hombres, y son las hernias que con mayor frecuencia vamos a ver como complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque por la anatomía, por donde salen, eventualmente pues su reducción es mucho más difícil, generalmente no son reductibles, y es más, cuando encontremos una hernia crural, es recomendable no intentar reintroducirlas o reducirlas manualmente, porque lo que vamos a hacer ahí es eventualmente crear más problemas, ¿no? Cuando encontremos una hernia crural encarcelada o salida y que no se reduce, es preferible
programarla directamente a una cirugía antes que intentar estar haciendo maniobras de compresión, o que se pueden hacer a veces con las hernias inguinales, y a veces nosotros tratando de acomodar el intestino, puede reintroducirse a través del orificio, ¿no? Y como causa y son la causa pues más frecuente, ¿no?, de obstrucción intestinal en pacientes que no tienen, no han sido operados, ¿no? Como sabemos, la principal causa de la obstrucción intestinal es la cirugía previa, ¿no? Las bridas o adherencias que se forman por cirugía previa. Pero si nosotros tenemos una paciente o un paciente que no tenga cirugía previa y está obstruido, nosotros debemos siempre buscar, pues, como causa una hernia crural, ¿no es cierto?, que a veces se nos pasa, porque como está en una zona que a veces es incómoda para el paciente, a veces no tenemos nosotros algún temor o cierto pudor por examinar esa zona, entonces a veces podemos pasar por alto el diagnóstico y simplemente dilatar y postergar el tratamiento quirúrgico del paciente, pues, innecesariamente, ¿no? Estos dos tipos de hernias, pues, ¿no? Vamos a aplicar una clasificación más funcional, ¿no?, que se utiliza ahora un poco más, más comúnmente, que esta de la clasificación anatómica, que es la clasificación de Nyhus, ¿no? Y esta clasificación de Nyhus, ¿no?, implica pues 4 grupos, ¿no?, siendo el primero y el segundo las hernias indirectas, ¿no? La tipo 1, aquella que tiene un anillo profundo normal, no muy dilatado. La indirecta, la de tipo 2, cuando tiene sí el anillo dilatado, ¿no?, que produce pues, que salgan a través de ese anillo. Las tipo 3, ¿no?, sí, tenemos las directas, las 3B, que son aquellas que son las hernias que nosotros llamamos en pantalón, que hay tanto dilatación del anillo profundo como del anillo, claro, o sea, salen a través del anillo profundo, o sea, serían indirectas, combinadas con las directas, ¿no? Aquí le llaman pantalón porque los vasos epigástricos que estarían dividiendo esa hernia forman, pues, como un límite, y salen dos sacos paralelos, ¿no? Las tipo 3 son las hernias femorales, y las tipo 4 son todas las hernias que cualquiera hemos visto, pero que hayan recidivado, ¿no?, que hayan sido operadas y hayan vuelto a aparecer, ¿no? La hernia umbilical, ¿no?, que es una que aparece en la zona de la cicatriz umbilical, generalmente en relación con situaciones en las cuales aumenta la presión intraabdominal, ¿no? Se hacen más frecuentes en obesos, en mujeres embarazadas o en pacientes que tengan ascitis, ¿no? Con el uso de la laparoscopía ahora, vemos que la persistencia o la patencia de estos defectos, de estas hernias, es más frecuente de la que eventualmente nosotros conocíamos, ¿no? Antes el paciente consultaba por ese abultamiento o bombamiento, pues, de la cicatriz umbilical, y eso es lo que nosotros catalogamos como una hernia, porque era lo evidente, ¿no? Pero ahora, como le digo, con la laparoscopía vemos que la persistencia o la patencia de ese orificio es más común de la que eventualmente, pues, refieren los libros, ¿no? Pero desde el punto de vista de diagnóstico, pues no vamos a hacerlo cuando encontremos ese abombamiento de la cicatriz umbilical, ¿no? Y eventualmente, pues, vamos a encontrarlo eso con más frecuencia en los niños, ¿no? Y eventualmente los niños prematuros con más frecuencia, ¿no? La única recomendación aquí es que no todos, a diferencia de las hernias, ¿no?, que si todos son tratamiento quirúrgico, aquí eventualmente podemos nosotros en los niños pequeños esperar, ¿no es cierto?, hasta los 4 años para ver si eventualmente persiste, pues, la hernia, ¿no? Si los defectos son menores a 1,5 centímetros, generalmente estos pueden, pues, llegar a cerrarse o ocluirse antes de los 4 años, ¿no? Si después recién pensaríamos en operar después de los 4 años, salvo que, como le digo, sea una hernia grande de más de 2 centímetros, en los cuales sí, pues, no valdría la pena esperar. La hernia epigástrica, ¿no?, que tiene un origen diferente, pues, aquí a las hernias anteriores, que tienen algunas características especiales. Es una hernia que aparece en la línea media, ¿no?, entre el apéndice sifoides y la región umbilical, ¿no? En cualquiera de esa zona o de esa línea puede aparecer esa hernia umbilical, perdón, epigástrica, y que, a diferencia, ¿no es cierto?, de las otras hernias, es una hernia que habitualmente no tiene saco, ¿no?
con lo cual generalmente pues es raro que se complique, ¿no? Aquí la hernia consiste, o la fisiopatología consiste en que la línea alba, la línea media, en la línea alba se produce el entrecruzamiento, ¿no?, de las fibras de esta aponeurosis, y en esos orificios donde se cruza la aponeurosis, ¿no?, eventualmente puede quedar un espacio grande a través del cual puede protruir grasa, ¿no?, preperitoneal, ¿no? Aquí habitualmente, como les digo, no hay un saco y es difícil encontrar, pues lógicamente, contenido que pudiera, pues en algún momento, complicarse, ¿no? La misma fisiopatología hace, pues, de que estas hernias no se puedan reducir de ninguna manera, y se operan porque, pues, lógicamente producen dolor, porque esa grasita, a la hora que uno hace movimientos del abdomen, lógicamente eso puede pinzar esa grasa y eso producir las molestias, ¿no? Aquí vamos a hablar de algunas hernias, como le digo, raras, ¿no?, que lo más probable es que no vean ustedes nunca, pero deben conocer de todas maneras para que tengan como parte, pues, de la teoría sobre hernias, ¿no? Una de esas hernias son las hernias lumbares, que son raras, ¿no? Generalmente se han descrito solamente unos 300 casos hasta ahora en la literatura, generalmente unilaterales, ¿no? Aquí, a diferencia de las otras hernias en las cuales hay que diagnosticar, explorar al paciente echado y parado, aquí el paciente debe ser explorado en posición sentada, y lógicamente vamos a ir a buscarlas en dos zonas, ¿no? Una del triángulo superior, el triángulo de Greenfield, ¿no?, que son el 95% de estos 300 casos, y en el triángulo inferior la hernia de Petit, que son menos del 5%, ¿no? Aquí una imagen para que tengan, ¿no?, el triángulo de Greenfield, ¿no?, formado por la costilla, ¿no?, el oblicuo interno y el cuadrado lumbar, ¿no es cierto? Y la de Petit, que está sobre la cresta ilíaca, el oblicuo mayor, el oblicuo externo y el dorsal ancho, ¿no es cierto? Son, como digo, hernias muy raras, de diagnóstico, pues lógicamente casi de necesidad de reporte, ¿no? Pero como les digo, es necesario que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, que existen para que, pues, eventualmente, pues, puedan suponer su existencia, ¿no? Hay otras hernias raras, como la obturatriz, ¿no?, que sale a través del canal del obturador, ¿no? Y el saco sale, pues, entre el obturador interno y externo, y el músculo pectíneo. Son, como digo, hernias muy raras. Vamos a ver un gráfico después, pero es bueno que las conozcan nomás, pero no creo que se lleguen a encontrar con ninguna, y si se encuentran no creo que puedan hacer mucho diagnóstico, pero bueno. Las otras hernias que vamos a mencionar son hernias que tienen nombre propio y que tienen ciertas características, ¿no? Y que más me interesa que entiendan la fisiopatología, ¿no es cierto? La hernia de Richter, o la que se conoce como hernia de Richter, es una hernia en la cual lo único que sale a través del anillo es el borde antimesentérico del intestino, con lo que eventualmente, pues, pudiera, pues, no haber obstrucción, ¿no?, porque el resto del intestino está libre para que pase, pero lógicamente puede haber estrangulamiento y lógicamente perforación, y es necesario que ustedes identifiquen esto para que puedan, pues, lógicamente, en el momento tratarlo oportunamente, ¿no? La hernia de Littré, que es una hernia rara, rarísima, ¿no?, en la cual en la hernia inguinal, ¿no?, el contenido de la hernia inguinal debe tener un divertículo de Meckel, y ese divertículo de Meckel encima estar estrangulado, ¿no? O sea, una cosa, pues, rarísima, pero bueno, tienen su nombre, en algún momento van a encontrar en la literatura, y es bueno que conozcan. La hernia de Spiegel, que sale a través de la línea semilunar, generalmente se diagnostica a partir de los 40 años, también es una hernia muy rara, y yo no he visto, a pesar de muchos intentos de diagnóstico ecográfico, tomográfico, nunca he visto una, nunca he operado una, pero es una hernia que es necesario que ustedes conozcan el nombre. La hernia de Garangueot, ¿no?, en la que, al igual que la de Littré, ¿no?, en vez de tener divertículo de Meckel, tiene un apéndice secal, pero normal, ¿no? Y la de Amiens, en la cual este apéndice secal ya está inflamado, tiene una apendicitis, ¿no? Esta sí alguna vez he tenido oportunidad de encontrar, pero como digo, son hernias muy raras, ¿no? Aquí la hernia obturatriz, para que ustedes vean por dónde sale, ¿no? Es un poquito difícil su diagnóstico, pero es necesario que la conozcan. La hernia de Richter, como le digo acá, ven la herniación o el encarcelamiento del borde antimesentérico del intestino. Como le digo, aquí el riesgo es que pueda, pues, lógicamente, producirse una perforación y una fístula, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿No? Como les digo, es importante que ustedes examinen a su paciente ya de una manera adecuada, y revisen siempre que venga un paciente con dolor abdominal la zona inguinal y la zona crural. A veces es motivo, como le digo, de dolor abdominal y no digamos el diagnóstico porque no examinamos bien, ¿no? El paciente va a acudir, ¿por qué? Básicamente porque tiene una tumoración en esa zona que es reductible, ¿no? Va a venir el paciente, como les digo, que les va a decir, doctor, que tengo un bultito acá que me aparece, cuando me acuesto mirando a la mañana ya no está, ¿no? Cuando camino mucho, estoy mucho tiempo parado, ¿no? Yo tengo mucha tos, aparece, ¿no? Me molesta, me duele, me incomoda, pero cuando me acuesto, como les digo, se reduce, ¿no? Esta exacerbación, ¿no es cierto?, de los síntomas o de la aparición del bulto, que es reductible, ¿no es cierto?, con los cambios de la presión intraabdominal, como les dije, esta maniobra de Valsalva, es lo que nosotros conocemos como el fenómeno herniario, ¿no? Y que es condición sine qua non para nosotros poder hacer el diagnóstico de una hernia. Podemos encontrar un bulto que no se reduce, que no se mueve, ¿no? Que eventualmente está fijo, entonces eso tendremos que dudar sobre la posibilidad de una hernia, ¿no? Aquí, como les digo, tienen que explorar a su paciente tanto echados como de pie, ¿no? A veces identificar el bultito que el paciente refiere que en ese momento no está salido, ¿no? Que no está protegido, a veces en posición echada es un poco difícil, sobre todo si son hernias pequeñas, pero que eventualmente pues, cuando el paciente se pone de pie, ese aumento de la presión intraabdominal hace de que se haga evidente, ¿no es cierto? Entonces a veces es solamente necesario hacerlo poner de pie para que aparezca el bulto y así nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿no? El paciente va a venir refiriendo dolor en la zona, que es uno de los primeros síntomas que aparece. Como les dije, aumenta con la bipedestación, la marcha o los esfuerzos. Puede agregarse algo de náuseas y vómitos, es lo que nosotros conocemos como la dispepsia herniaria. Y en los casos extremos, lógicamente, pues ya signos de explosión intestinal, ¿no? De que hay distensión, ¿no? Náuseas, vómitos, imposibilidad de eliminar platos y deposiciones, ¿no? Y, lógicamente, en los casos, como digo, extremos ya de complicación, vamos a encontrar, pues, en la zona donde nos refiere el paciente una tumoración tensa, dolorosa, y cuando haya signos de isquemia, pues ya, como les digo, cambios en la coloración de la piel, pueden formarse abscesos, inclusive hasta fístulas, ¿no? Ahora con esta pandemia hemos visto que muchos pacientes han postergado o han retrasado su llegada al hospital y estamos teniendo bastantes pacientes que vienen ya, como digo, con hernias complicadas, inclusive algunas hasta fistulizadas, ¿no? Y algunos pacientes que han hecho hasta fasciitis, ¿no? De la pared, ¿no? Con la necesidad de hacer pues grandes resecciones y con riesgo de vida inclusive, ¿no? Producto de la infección, porque si se fistuliza el colon, pues puede hacerse, como le digo, un absceso y una fasciitis en esa zona, ¿no? Aquí algunas maniobras que hacíamos antes para poder diagnosticar, pues, o para poder identificar si era directa, indirecta, porque como les digo, en esa época, en ese tiempo, pues había que más o menos planear cuál era la técnica que íbamos a utilizar para reparar las hernias, ¿no? Ahora no son muy trascendentes porque todas las hernias prácticamente se reparan de una manera semejante, ¿no? Pero es bueno que conozcan porque las van a encontrar en algunos libros, algunos textos o algunas veces les van a preguntar, ¿no? Una es la maniobra del Landívar, ¿no? Que nos va a hacer evaluar la región inguinal, ¿no? Y vamos a palpar la hernia, lógicamente, pues cuando esté de salida a través del orificio y ocupando el cordón inguinal, el canal inguinal, ¿no? Y es básicamente o sea, básicamente vamos a ver la hernia, ¿no? Y vamos a palpar ahí el bulto, ¿no? La maniobra de Andrews, ¿no? Que significa que con la hernia reducida, ¿no es cierto? O después que la reducimos, vamos a introducir el dedo a través del canal inguinal, ¿no? Y lógicamente vamos a hacer que el paciente puje o aumente la presión intraabdominal de tal manera que vamos a sentir la salida del saco a través del orificio. Y aquí pues había toda una disquisición sobre si sentías, dice que en la punta era indirecta, ¿no? Y si sentías que el, que el bulto salía en el dorso del dedo, pues entonces se consideraba que era una directa, ¿no? Entonces es un diagnóstico bastante exquisito, yo la verdad nunca he podido identificarla de esa manera, pero lo mencionan los libros como una maniobra para poder hacer esa diferenciación, ¿no? La maniobra de Coley, ¿no?
en la cual externamente nosotros reducíamos la hernia y hacíamos presión sobre el anillo profundo y hacíamos que el paciente aumentara la presión intraabdominal, pujara, levantara la cabeza o tosiera, y si aparecía, pues la hernia era directa, y si no aparecía, decíamos que era indirecta porque habíamos ocluido la salida del orificio profundo, que es por donde salen las indirectas, ¿no? Y la maniobra de Liason, que era y semejante a la anterior, solamente que había que ocluir con un lado, con una mano el profundo, y la otra introducir el dedo, de hacer pujar, y bueno, así podíamos llegar a identificar, como les digo, si era directa o indirecta, ¿no? Ahora, como les digo, las reparaciones son muy semejantes, entonces no habría mucha necesidad de hacer tipo exquisito, ¿no? Basta con que nosotros sepamos diagnosticar cuándo es una hernia, que implica, como digo, ese fenómeno herniario, ¿no? O sea, identificar la salida o no a través de los orificios, ¿no? En caso de que aumente la presión intraabdominal. ¿Cuál es la importancia de que ustedes conozcan este tema? Porque yo quiero hacer énfasis aquí de que el tratamiento de las hernias es quirúrgico, ya no hay liguero, no hay faja, no hay ninguna otra alternativa de curación que no sea el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico debe ser lo más pronto posible. Lógicamente, si es una hernia reductible o una hernia que no está encarcelada, que no está complicada, entonces nos dará tiempo para hacer una cirugía programada, ¿no? Hacerle todos los estudios preoperatorios y lógicamente programar la operación de la hernia. Si es una hernia complicada, pues lógicamente habrá que tratarla lo más pronto posible, porque como ustedes saben, pues al no haber flujo sanguíneo en el órgano que está encarcelado o estrangulado, lógicamente el tiempo es oro, ¿no? Aquí la diferencia entre operar a un paciente con una hernia no complicada es una cirugía generalmente relativamente rápida, es una cirugía de corta estancia, que lógicamente produce poco dolor y que eventualmente pues, el paciente rápido puede hacer sus cosas, ¿no? O reincorporar sus actividades normales. A diferencia de una hernia complicada, ¿no? En la cual ya pues su pronóstico cambia completamente, pues necesitamos hacer resección intestinal, hay riesgo de licencia de las anastomosis, hay riesgo de infecciones de la zona de la herida, hay riesgo de reoperaciones, ileostomías, laparotomías, entonces ese es un riesgo que no vale la pena correr, y por eso es que nosotros indicamos que la hernia diagnosticada es una opción en cirugía, es una hernia operada, ¿no? Porque todas las hernias que tú diagnostiques debes ofrecerle o plantearle la necesidad de una reparación quirúrgica lo más pronto que se pueda, pues, ¿no? Lo que permita pues, el cuadro clínico, ¿no? Y la indicación es que todas se deben operar porque debemos evitar, como les digo, que las hernias se compliquen, ¿no? Porque la complicación pues sí ya vuelve a una cirugía de hernia, pues ya en una cirugía pues ya de mayor complejidad, con mayor inclusive riesgo de vida, ¿no? Entonces por eso es que debemos evitar eso, y por eso es que las pacientes deben operarse idealmente antes de que suceda esto, ¿no? Y lógicamente, pues en este avance de la reparación de las hernias, pues hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Desde que de tiempos inmemoriales, pues ahí se han ido inventando técnicas para reparar estas hernias. Existen, ¿no? Más de 100 técnicas para reparar las hernias, de las cuales, pues en el transcurso del tiempo han sobrevivido solamente algunas, ¿no? Y aquí vamos a dividir las reparaciones de las hernias en dos grandes grupos, ¿no? Las técnicas eventualmente antiguas, se puede decir, ¿no? Que son las técnicas llamadas contención. ¿Por qué contención? Porque significaba el afrontamiento o la unión de estructuras que anatómicamente no estaban juntas, estaban separadas, ¿no? Entonces eso generaba que lo que nosotros separábamos con puntos estuviera siempre tenso, ¿no? Tendiendo a separarse. Y lógicamente, pues eso hacía que la reparación doliera más, ¿no? Porque lógicamente había una tensión que se producía ahí, y hacía de que lógicamente fueran más probablemente recidivaran las hernias, porque tendían a separarse las estructuras y en algún momento pues abrir o permitir la salida de estructuras que nuevamente pues pudieran formar una hernia, ¿no? Entonces, de todas estas técnicas con tensión que existían, solamente han sobrevivido hasta ahora las técnicas, como les digo, de McVeigh, de Bassini y Schuldeis, ¿no? Esas son las tres técnicas que hasta ahora han sobrevivido y todavía se hacen, y generalmente las vamos a utilizar, ¿no? En pacientes que eventualmente pues, tengan algún tipo de complicación y que de alguna manera, ¿no? No fuera recomendable el uso de las prótesis que vamos a hablar después, ¿no? Que son el uso de la malla, ¿no? Esta técnica de McVeigh
¿no? Que consiste en el afrontamiento del tendón conjunto hacia el ligamento de Cooper y que se usaba habitualmente para hacer la reparación de las hernias directas, ¿no? La técnica de Bassini, en que se unía este mismo tendón conjunto que vemos acá en la técnica Maville, solamente que en vez de unirse al ligamento de Cooper, que es un ligamento que está un poco más profundo, más posterior, ¿no? Más interno, se unían al ligamento inguinal, ¿no? Y que se utilizaban básicamente para las hernias indirectas, ¿no? Y esta técnica de Schuldeis, que la verdad que es una técnica que todavía se escribe en algunos reportes, hay centros que hacen solamente esa técnica, es una técnica que implica, pues, ¿no? La aplicatura anatómica de una serie de las estructuras que hay en la pared posterior, de tal manera que eso creaba un refuerzo, ¿no? No he visto yo muchas reparaciones de este tipo, pero como digo, las van a encontrar en algunos reportes de algunos centros todavía que se hace como una técnica de reparación con tensión, ¿no? Y aquí para que vean una imagen, ¿no? De lo que es las reparaciones con tensión, ¿no? La técnica de McVeigh, que implica, como les digo, la unión del tendón conjunto con el ligamento de Cooper, ¿no? Que es este reborde fibroso que hay en el reborde óseo de la pelvis, ¿no? Y que nos servía para, como les digo, la reparación de las hernias directas, ¿no? Porque cerraba esta pared posterior por dentro de los vasos epigástricos. Y la hernia, la reparación de Bassini, que implica la unión de este mismo tendón conjunto, pero con el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Que servía para las hernias indirectas, ¿no? Esta es la reparación de Schuldeis, en la cual, como ustedes ven, pues se hace un corte de la pared y se va como imbrincando las capas, ¿no? Se pega una sobre la otra, se van poniendo varias capitas, y eso sirve para cerrar la pared posterior, ¿no? Lógicamente, pues, con el avance de la tecnología, ¿no? Porque las prótesis se han usado desde tiempos inmemoriales, se han usado eh, prótesis biológicas, ¿no? Se sacaba la fascia lata del muslo, se han utilizado mallas metálicas, ¿no? Pero, lógicamente, estas técnicas han ido mejorando y se ha encontrado, entre comillas, hasta ahora la mejor prótesis, ¿no? Que consiste en que una malla de polipropileno, que es un material sintético como el nylon, y que se teje de tal manera, o sea, se llama un tricotado, que crea una malla, ¿no es cierto?, un tejido que no se deshilacha, ¿no? Entonces nosotros podemos cortarlo y darle la forma que eventualmente necesitemos y ese tejido no se va a deshilachar, ¿no? De tal manera que estas mallas han venido pues a reemplazar estas técnicas con tensión, ¿no? Entonces ya no necesitamos juntar esas estructuras que antes juntábamos, ahora identificamos el saco, reducimos el contenido, tratamos el saco y sobre eso se pone un refuerzo de la pared posterior sin tener la necesidad de que, como le digo, estar afrontando estructuras que van a producir dolor o que van a producir la posibilidad de fracaso. Y esto, lógicamente, ha mejorado el resultado. La tasa de recidivas ha mejorado, ha disminuido, ¿no? Porque una de las maneras por las cuales evaluamos el éxito de la cirugía de hernias es la tasa de recidivas, o la posibilidad de que se vuelva a formar una hernia, ¿no? Entonces aquí hemos reducido de casi el 5% que teníamos con las técnicas con tensión a un porcentaje cercano al 1%, ¿no? Con esto, como le digo, hemos conseguido menos dolor, mejor resultado, y lo que antes eventualmente la malla se utilizaba solamente para las famosas recidivas, ahora se utiliza pues de primera intención para para la mayoría de las hernias, ¿no? Algunas, como las hernias umbilicales pequeñas, no necesitan malla, pero el resto de las hernias sí necesitamos utilizar esta malla protésica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos pues, varias técnicas para hacer estas reparaciones sin tensión. Y como les mencionaba, pues antes se utilizaban 3 o 4 técnicas para reparar pues, las hernias, dependiendo si era directa o indirecta. Ahora, ¿no es cierto?, con el uso de esta malla de polipropileno, ya eventualmente, pues, todas las tratamos casi de manera semejante, ¿no? Y la técnica más usada es esta técnica conocida como de Liechtenstein, que es una técnica que vamos a ver más adelante en una imagen en la cual lo que se trata la hernia, como les digo, se identifica el saco, se reduce el contenido, se trata el saco y sobre eso se coloca la malla, de tal manera que cubra, ¿no es cierto?, tanto los efectos directos como indirectos, ¿no? Entonces, de una sola manera tratamos todas las hernias y ya no tenemos que estar pues identificándolas si es directa, indirecta, porque ya eso lo vamos a ver
Vamos a ver in situ, ¿no? Y esa técnica de Lichtenstein implica la colocación de una malla, como digo, por vía anterior, ¿no? Esa es la técnica que se utiliza en las hernias abiertas, ¿no? Que conocemos. Y como alternativa, pues, hay una técnica de Nyhus, ¿no? Ese que hizo la clasificación que hemos mencionado antes, en la cual esta malla ya no se coloca por vía anterior, sino que se coloca por vía interna, ¿no? Se coloca de manera preperitoneal, ¿no es cierto? Si disecamos el espacio preperitoneal, reducimos el saco y ahí metemos la malla que se fija para que eso funcione como un parte, ¿no? Que evite que salgan pues, por ahí nuevamente por el orificio, ¿no? Y con el desarrollo también pues, de la tecnología y de las técnicas laparoscópicas, pues no, lógicamente se han desarrollado técnicas para hacer también la reparación de las hernias por vía laparoscópica, ¿no? En algún momento se pensó que estas hernias, estas técnicas de reparación laparoscópica iban, igual que en la colecistectomía, pues reemplazar las técnicas abiertas, pero el avance del tiempo y pues lógicamente las revisiones y los grandes metaanálisis que se han hecho ahora han encontrado que eventualmente no son superiores desde el punto de vista de resultados a las técnicas abiertas. Lógicamente, pues aquí ya vendrían o sea, ¿cuál técnica escogeríamos? Ya dependería, pues básicamente de factores extra, pues técnicos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de resultados, las técnicas con malla o sin tensión de manera abiertas o por vía anterior, siguen teniendo el mismo resultado que las laparoscópicas, ¿no? Entonces aquí, lógicamente, el costo siempre hace un poco la limitación del uso de las técnicas laparoscópicas, pero eventualmente podemos intercambiarlas sin que necesariamente una sea mejor que la otra, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, sí, pues parecería que las laparoscópicas son un poquito más fisiológicas, ¿no? Porque la prótesis o el parche, entre comillas, del defecto que vamos a hacer, lo vamos a poner por dentro, ¿no? De tal manera que la presión intraabdominal ayude a que esa malla se fije, ¿no? Pero desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista de dolor, estancia hospitalaria y tiempo de recuperación son muy semejantes, ¿no? Y lógicamente el costo pues las hace más asequibles a las técnicas abiertas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos tres grandes grupos de técnicas, una que es la IPOM, que es la colocación de la malla intraperitoneal, o sea, nosotros entramos en la cavidad, identificamos el orificio de la hernia y ponemos una malla ahí que tenga doble contacto, ¿no? Una malla de doble contacto que, a diferencia de esta malla de polipropileno, tiene una cara que puede estar en contacto con los intestinos. Esta malla de polipropileno, la simple, no se puede poner intraabdominalmente así en contacto con los intestinos porque se pega a los intestinos y puede crear hasta fístulas, ¿no? Entonces, esta técnica no es muy común, pero se puede hacer, pues, lógicamente, en caso de pacientes muy mayores o que no tengamos pues, mucho tiempo para poder tenerlo en anestesia, entonces es una técnica más sencilla, más rápida, pero como tiene el defecto, como le digo, de que necesita una malla un poco más cara, ¿no? Y las otras dos técnicas que son la TAP y la TEP, ¿no? La TAP es la transabdominal, entramos a la cavidad intraabdominal, hacemos un corte en el peritoneo, disecamos ese peritoneo para crear como un bolsillo donde va a entrar la malla y lógicamente después cerramos eso porque, como les dije, no podemos tener la malla en contacto con los intestinos. Y la TEP, que es totalmente extraperitoneal, que lógicamente se entra por un espacio espeso que nosotros ya vamos a ver probablemente más adelante, y que nos permite pues crear ese bolsillo sin necesidad de abrir el peritoneo y no tener contacto con las vísceras intraabdominales, ¿no? Aquí está la reparación de Lichtenstein que les dije, en la cual, pues lógicamente, como les digo, la malla de polipropileno cubre tanto los defectos directos como indirectos, de tal manera que reparamos todo de una sola vez y reforzamos todo de una sola vez, ¿no? La malla, como digo, se fija aquí al ligamento, al tendón conjunto, al ligamento inguinal, y como digo, se le hace como un pantaloncito alrededor del cordón, creando un neoanillo, de tal manera que evitamos que por ahí pueda salir, pues, lógicamente, la hernia nuevamente, ¿no? Esta es la diferencia entre las técnicas de TEP y TAP. Como les digo, la técnica de TAP implica ingresar a la cavidad abdominal, cortar el peritoneo y a través de aquí crear un espacio, ¿no es cierto?, donde vamos a colocar la malla, ¿no? En cambio, la extraperitoneal, la TEP, implica entrar por un espacio sin violar la cavidad peritoneal, de tal manera que creamos ese espacio con un balón y a través de ahí vamos a crear, pues, vamos a colocar la malla, ¿no? Esta es una visión interna del abdomen, ¿no? De la zona
las hernias, en la cual vemos acá, por ejemplo, el anillo profundo, como ustedes ven acá, en el cual ingresan pues las estructuras del cordón, ¿no? El cordón espermático, perdón, el conducto deferente y los vasos, ¿no es cierto?, epigástricos, ¿no es cierto?, perdón, los vasos gonadales, y acá, como ustedes ven, sale hacia arriba los vasos, epigástricos, ¿no?, que van a formar la parte indirecta por fuera y la parte directa por dentro de los vasos espermáticos, perdón, de los vasos epigástricos, ¿no? Aquí el ligamento, la vena umbilical, y aquí abajo pues los vasos ilíacos, ¿no? Que más adelante van a formar los vasos femorales, ¿no? Y en esta zona de acá encontramos la zona de la vejiga, ¿no? Y aquí como se ve una hernia, ¿no es cierto?, una hernia directa. Aquí tenemos los vasos epigástricos, acá tenemos las venas, el conducto deferente que ingresa, ¿no es cierto?, por esta zona de acá del anillo profundo, ¿no? Estos son los vasos epigástricos, entonces lo que está por dentro aquí sería un defecto directo, ¿no es cierto? Aquí nosotros identificamos el defecto, hacemos un corte en esta parte superior del peritoneo y a través de ahí, ¿no es cierto?, vamos disecando el peritoneo, como ven acá en la hernia, se hace, esta es la zona de la hernia, se hace un corte en el peritoneo y se va disecando esto y se va reduciendo el saco de tal manera que hagamos como un bolsillo, como ustedes ven acá, donde vamos a meter la malla y la vamos a fijar con unos dispositivos especiales al reborde óseo del ligamento de Cooper, ¿no?, y a la pared abdominal, ¿no es cierto? La malla queda interna, una vez que cerremos el peritoneo queda más o menos de esta forma, tapa el defecto también directo, indirecto e inclusive la zona crural, ¿no? Entonces la ventaja de esta laparoscopía en relación a la anterior, el Liechtenstein, es que no solamente cubre de directo e indirecto, sino también la zona crural, ¿no? Entonces una vez que introducimos la malla, subimos nuevamente el peritoneo y lo fijamos, ¿no? Lo cerramos de tal manera que la malla no quede en contacto con los intestinos. Y una vez que terminamos, pues lógicamente la malla queda totalmente oculta, ¿no? Lógicamente hay que tener cuidado, o hay que tener la reparación tiene que tener cuidado porque no está exenta de complicaciones, como les digo, pueden haber pues infección de la herida, ¿no? Uno de los problemas es que hay una recurrencia, ¿no?, producto de una mala técnica que pueda pues finalmente desarrollar nuevamente una hernia al poco tiempo. Pueden haber hematomas de la zona, se pueden formar seromas, sobre todo cuando las hernias son muy grandes, ¿no es cierto? El espacio que ocupa el saco y nosotros hemos reducido es un espacio que queda vacío y que puede llenarse de líquido inflamatorio. Puede haber osteitis, ¿no?, producto de la fijación de las mallas al periósteo del músculo, ¿no? Cuando se hacía la técnica de McVeigh, ¿no?, nos decían siempre que había pues, que fijar la malla, o pasar unos puntos a través del periósteo, del músculo, del hueso ahí de la pelvis, y eso a veces producía pues inflamaciones dolorosas. Podemos, si no respetamos los nervios que atraviesan el cordón, en el canal inguinal, pues lógicamente a veces producir un dolor crónico por compresión o por anudar pues uno de estos nervios. Puede haber lesión intestinal, ¿no es cierto?, en los casos en que no tengamos, a la hora de abrir el saco, podamos perforar el intestino. A veces parte del intestino puede estar deslizada como parte de la pared del saco, entonces hay que tener cuidado. A veces también se puede producir lesiones vesicales, ¿no? Cuando se hacía la técnica de McVeigh, ¿no?, por dentro había un vaso que eventualmente había que tener cuidado de no lesionar, porque a veces producía pues también sangrados que eran difíciles de controlar porque el vaso se retraía y había que a veces hacer una laparotomía, ¿no? O cuando tenemos una hernia crural, pues lógicamente la posibilidad de lesionar los vasos crurales, ¿no?, la arteria y la vena femoral, ¿no? A la hora que hacemos, lógicamente, el cierre o ese neoanillo que hablábamos, ¿no?, con la malla, tenemos que ver que cierre, ¿no es cierto?, el anillo, pero sin que termine ahorcando o comprimiendo mucho el cordón, porque eso puede producir pues orquitis y finalmente pues hasta atrofia testicular o hidroceles, ¿no? Entonces ahí hay que tener ciertos cuidados desde el punto de vista técnico para que evitar este tipo de problemas, ¿no?
Ya, hemos hablado hasta ahora, pues como les dije yo, de la protrusión en la salida de un órgano, en este caso un órgano intraabdominal, a través de un orificio natural que hemos visto que son el orificio profundo, ¿no es cierto?, la pared posterior, la cicatriz umbilical, pero vamos a tener otro tipo de patologías en la cual la salida de este contenido va a producirse a través de qué, ya no de un orificio natural, sino de un orificio producido quirúrgicamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar como eventraciones, ¿no? En algunos textos vamos a encontrarla como una hernia ventral, como una hernia incisional, un ventrocele o un laparocele, ¿no? Estos son sinónimos de lo que nosotros vamos a conocer como las eventraciones. ¿Y cuál es la diferencia, como les digo, con todo lo que hemos visto antes? Porque desde el punto de vista de fisiopatología y de sintomatología y de tratamiento son semejantes, son las eventraciones. ¿Qué diferencia tienen? Que estas eventraciones se producen a partir de qué? De incisiones previas, de alguna cirugía previa, ¿no? Entonces, esta zona, como les dije, tiene que haber sido debilitada por una cirugía previa. Puede ser también de índole traumática, ¿no? A veces vamos a ver infiltraciones traumáticas, a veces pacientes que han sufrido traumas abdominales, con los cuales ha habido ruptura de la pared abdominal, y que a través de ahí, pues lógicamente, pueden producirse esta salida del contenido. A veces puede ser por un trauma, por ejemplo, diafragmático, ¿no? Producto de un trauma abierto, por un trauma cerrado, ¿no? Se produce una pequeña lesión en el diafragma que a partir de la cual va a formarse una hernia, ¿no? Y el orificio que vamos a encontrar lógicamente, está formado por los bordes del músculo, ¿no es cierto?, que se han retraído y que han sido, pues, invadidos por un tejido fibroso. Eso es lo que nosotros conocemos como el anillo ventrógeno, ¿no? O el anillo, lo que antes era un anillo inguinal, aquí vamos a ser un anillo ventrógeno. Y estas son generalmente, para calificarlas como eventraciones, vamos a ver las evisceraciones que vamos a ver después, que son agudas, son de tipo crónica, ¿no es cierto? Se producen, pues, generalmente a los meses o años, ¿no?, de haber sido sometidos a una cirugía. ¿Por qué se producen? Pues hay muchas causas, ¿no? Pueden ser producto de problemas del paciente, ¿no? Como por ejemplo, pues alguna alteración congénita en la reparación de las cicatrices, ¿no? La obesidad, ¿no? Un aumento de la presión intraabdominal va a tender a separar los bordes de las heridas y lógicamente van a poder producir, pues, eventraciones, ¿no? El estado nutricional deficiente de un paciente puede, pues, lógicamente alterar la cicatrización y ser, pues, lógicamente causa de una eventración posterior, ¿no? Y los pacientes que tienen aumento de la presión intraabdominal por diferentes patologías como tos crónica, ¿no? Estreñidos crónicos, pacientes con ascitis o con tumores, pacientes que han tenido infecciones de la herida operatoria, o pacientes que han hecho esfuerzos, ¿no?, mayores, estando cercanos a la cirugía, pueden, pues, lógicamente, ser causa de que la formación de estas eventraciones, ¿no? Y desde el punto de vista, pues, de la técnica o culpa del cirujano, entre comillas, ¿no? Puede ser, pues, el tipo de incisión, ¿no? Las incisiones medianas, ¿no es cierto?, o para medianas son más eventrógenas que las transversas, ¿no? Por eso que se tiene, pues, lógicamente, hacer idealmente las incisiones transversas, porque eso hace de que la posibilidad de una eventración sea menor. El material de sutura que usamos, ¿no? La forma como usemos ese cierre, si ajustamos mucho, si el material puede cortar, o eventualmente está infectado. Entonces, todo eso puede en algún momento, pues, producir o contribuir a la formación de una eventración, ¿no? Aquí vemos una foto, pues, ¿no?, de unos pacientes con unas eventraciones. Como ustedes ven, acá está la cicatriz anterior, ¿no? Y generalmente sobre esta zona donde hicimos el corte, pues, ¿no?, aparece, pues, ahí la hernia que vamos a ver, ¿no? Aquí otra eventración más grande, ¿no es cierto?, siempre con su cicatriz quirúrgica previa, ¿no? Aquí un caso de una eventración lumbar, ¿no? En la zona, le han hecho una lumbotomía probablemente para extraerle un riñón o para alguna cirugía de este tipo, y, ¿no?, a través de ahí se pueden producir, pues, grandes eventraciones, ¿no?, que son bastante complicadas de manejar, ¿no? Pero es, como digo, un tipo de eventración. Y, como les digo, estas comparten tanto la fisiopatología, o sea, igual pueden ser eventraciones reductibles, no reductibles, ¿no?, invisibles, encarceradas y estranguladas, ¿no?
funcionan o se desarrollan de una manera semejante a las anteriores, igual la penetración diagnosticada debe ser operada para evitar, pues, como digo, las complicaciones, ¿no? Aquí, como le digo, igual que en las hernias, eventualmente, pues, es recomendable siempre el uso de la malla, ¿no? Porque, lógicamente, pues, aquí al haber un defecto, esa malla debe reemplazar esa pared para evitar que esté muy tensa los bordes y esto haga que finalmente, pues, se vuelva a abrir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología y tratamiento es semejante, lógicamente, pues, la técnica va a variar dependiendo de la ubicación y del tamaño, pues, de la ventiración, pero, como les digo, igual de hernia, de evisceración diagnosticada, de evisceración operada, ¿no? No debe postergarse, ni observarse, ni la faja, no, nada la va a curar, sino es una operación. Y, lógicamente, una evisceración o una ventiración no complicada, pues, lógicamente, la evolución del pronóstico es mucho mejor de una complicada, ¿no? Y como les mencioné, pues hay también lo que nosotros conocemos como las evisceraciones, ¿no? Que va a salir también, que va a ser producto, ¿no es cierto?, de la separación precoz, parcial o total de los labios o los bordes de una herida quirúrgica que nosotros hemos suturado, ¿no? A diferencia de la anterior, que era crónica, esta sí va a ser aguda, ¿no? Va a ser producirse en los días posteriores a la cirugía que hemos realizado, ¿no? Y, lógicamente, pues aquí vamos a clasificarla en una incompleta, en la cual no todas las capas, no todos los planos de la pared se separan, con las completas en las cuales sí, pues hay abertura de todos los planos y, eventualmente, esta la podemos clasificar en 3 grados, ¿no? Una en la cual las estructuras que hay dentro del abdomen no sobrepasan el plano peritoneal. Las de grado 2 en aquellas que sobrepasan el plano, no sobrepasan el plano cutáneo, pero sí el plano peritoneal, y en aquellas de grado 3 en las cuales, pues, ya lógicamente encontramos las vísceras fuera del abdomen, ¿no? Que han sobrepasado el plano cutáneo, ¿no? Aquí el tratamiento, pues, lógicamente, en teoría es quirúrgico. En algunos casos, cuando es incompleta, ¿no?, cuando es de grado 1, podemos de repente, pues, nosotros intentar cerrarla de manera diferida, pero idealmente, pues, lógicamente, el tratamiento debe ser quirúrgico. Debemos restituir otra vez la integridad de la pared, ¿no?, con una cirugía. Aquí, como les digo, una imagen de lo que nosotros consideramos una incompleta. Como les digo, la piel está cerrada, se ha separado el peritoneo y el músculo, la aponeurosis, pero, como les digo, está cubierta por piel, ¿no? Esta sí, como les digo, podemos nosotros simplemente colocar una faja para asegurarnos de que no se abra la piel y, lógicamente, diferir el procedimiento, porque a veces cuando el intestino está pegado acá, a veces es un poco difícil diferenciar estructuras y podemos, pues, lógicamente, si nosotros intentamos separarlas, hacer un daño, produciendo una perforación, ¿no? Aquí tenemos las completas, los 3 tipos, en la que, como le digo, el tipo 1, de grado 1, en la cual no se sobrepasa el plano peritoneal. Aquí en la grado 2, en la que no se sobrepasa el plano cutáneo, en la tercer grado, la que se sobrepasa, pues, el plano cutáneo, ¿no? Y aquí, como les digo, para que vean, ¿no?, esto sería todos de tercer grado. Aquí una combinación de tercer grado con una de segundo grado, como ustedes ven acá, llega hasta el borde de la piel, y aquí, entre comillas, una de primer grado que no sobrepasa, pues, el plano cutáneo. Aquí ven unos puntitos que está todavía uniendo la piel, pero, lógicamente, la aponeurosis ya se separó. Y esta, pues, es una evisceración traumática, ¿no?, producto de un accidente. Bueno, eso sería, no sé todos, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, por favor. Sí, podemos dar por terminada la clase, pues, si es que no hay ninguna pregunta, ¿ya?